La biblioteca de la señora Muir presenta Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la biblioteca de la señora Muir? Ya estamos aquí de nuevo. Una servidora ha decidido reabrir la biblioteca, pues porque hacía tiempo que no lo hacía. Y los libros necesitan la luz y sobre todo el poder charlar con esos autores que nos visitan. Y precisamente hablando de visitantes, hoy tengo el placer de conversar con un amigo escritor al cual ya he entrevistado en más de una ocasión. Y es que Pablo Tresgallo tiene nueva novela. Si con su trabajo anterior, titulado A más de medio mundo de distancia, nos metía de lleno en una intriga realmente peculiar, una lectura que no deja indiferente, en donde se hablaba de manipulación, también del mundo del arte, y nos llevaba a viajar un poco a otras latitudes. Bueno, pues en esta ocasión Pablo, con su nueva obra literaria titulada La letra de mi madre, nos sitúa a priori en Madrid y nos lleva hasta los años 60. Esa es la premisa. Y en esta historia, de la cual nos va a hablar hasta donde pueda, lógicamente, pues va a haber también mucho misterio, enigmas, va a haber intriga. Son temáticas que él maneja muy bien y yo creo que disfruta enormemente tratando todos estos temas. Pablo Tresgallo, bienvenido a la biblioteca de la señora Muir. ¿Cómo estás? Hola Patricia, pues encantadísimo de estar ahí, porque sí es verdad que me habías entrevistado en otras ocasiones en radio, pero no había tenido el gusto de estar en tu podcast, así que yo encantado de estar en tu maravillosa biblioteca una vez, por supuesto que sí. Pues yo agradecidísima, ya lo sabes tú que yo encantada de charlar contigo de tus criaturas literarias. Y vamos a ver qué nos presentas en La letra de mi madre. Comienzas situándonos en el cementerio de la Almudena, en Madrid, concretamente en noviembre de 1964. Y aquí nos planteas la historia de dos hermanas que, bueno, pues como tantas personas que tienen que enfrentarse a la muerte del cabeza de familia, de su padre, y a partir de ahí vas tirando del hilo y nos muestras una historia, pues eso, donde el misterio, la sorpresa, se impone. ¿Es así? ¿He dicho bien, Pablo? ¿Te mueves muy cómodamente y disfrutas describiendo estos escenarios misteriosos? Bueno, la verdad es que este libro es totalmente distinto a casi todo lo que he escrito anteriormente, sobre todo últimamente, ¿no? Porque sí es verdad que me he dedicado más a hablar sobre misterio, sobre todo pues eso, a más de medio mundo de distancia que hablabas tú anteriormente y que también hablamos de él en una entrevista que me hiciste hace un año aproximadamente. Y en esta última novela he pegado un pequeño cambio. Sí es verdad que el misterio está ahí, porque sabes que el misterio me gusta, como a ti, nos encanta, y Sí. siempre está presente. Pero este es sin duda un libro mucho más personal, porque es verdad que el libro comienza en el Madrid de los años 60 y luego hay un flashback a unos años antes, previos a la Guerra Civil Española, a un pueblo de Guadalajara. Y el motivo en el cual lo he situado precisamente en ese lugar de nuestro país es porque es una historia muy personal. En esta historia hay una parte que es real y que es la historia de mi propia familia. No la historia principal es totalmente ficticia, pero el entorno, los personajes secundarios y algunas de las historias, de las anécdotas y lo que se cuenta en el libro es totalmente real. Es decir, es un libro que me toca muy, muy personalmente porque ya te digo que es en parte a la historia de mi familia. Y es un libro muy especial. Lo he escrito, de verdad que es una frase como muy bonita de echar, ¿no? Lo he escrito con el corazón, pero es que en este caso es cierto, porque no me es del todo ajena. Entonces, como hay cosas que yo, si no he vivido directamente, sí me las han contado, pues es un libro muy, muy personal. Ujú. ¿Y en qué momento decidiste utilizar pues estas experiencias tuyas de primera mano o narradas, estas Mm. experiencias familiares, en qué momento decidiste entremezclarlas con la ficción? Pues mira, yo tengo una familia que es muy larga. Mi padre son 11 hermanos, mi madre son 6, bueno, 7, una falleció de pequeña.
Y siempre he oído muchas historias, claro, al ser una familia tan larga, pues tu tío, tu tía, tus abuelos, o sea, una familia inmensa, entonces hay muchas historias y las he oído desde que era muy pequeño y muchas realmente, porque yo creo que, bueno, como pasa en muchas familias, ¿no? Que da para un libro, pero en este caso, al ser una familia tan larga, hay pequeñas historias dispersadas por toda la familia que me parecían muy atractivas. Entonces, en un momento determinado, a veces me decía mi propia familia, pues ¿por qué no escribes un libro sobre tu propia familia, ¿no? Porque, como ves, aquí hay para un tema. Y yo decía, y siempre lo he ido como retrasando, si es una idea que tenía en la cabeza de querer hacerla porque me parecía muy interesante, pero siempre lo he ido como retrasando. No acababa yo de encontrar el momento. Y hace pues, un año y medio, 2 años, cuando comencé a escribirla, pues claro, me tenía un poco que primero hacer el argumento, pero sobre todo informarme, ¿no? Entonces, el proceso de información para esta novela ha sido muy interesante porque la tenía de forma muy directa, ¿no? La documentación. Y claro, yo hablaba con mis tías, sobre todo las más mayores, y tomaba notas, entonces yo digamos que era una especie de entrevista, Sí. que me contaran cosas que yo ya sabía, pero otras cosas que yo les preguntaba porque me podían aportar muchas cosas. Total, que hice como un pequeño anecdotario de todos los sucesos que me parecían más interesantes en mi familia y luego los fui uniendo y casando con la propia ficción y bueno, esa especie de puzzle que he ido casando, pues yo creo que ha quedado bastante bien. Así que has tenido que hacer una especie como de trabajo de investigación dentro de tu propia familia, ¿no? Contrastando ahí la información dada por Sí. unos y por otros. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, hay un problema y es que, porque me decían, ¿por qué no haces un libro, pero concretamente de la historia familiar? Y yo eso Mm, me negué en rotundo, porque te metes ahí en un pozazal. Porque, claro, me di cuenta cuando yo entrevistaba quizá hablo de de la familia aparte de mi madre, que es la que proviene de Guadalajara. Claro, yo igual entrevistaba a una tía mía y me decía unas cosas. Hablaba con la otra y la misma historia no la contaban exactamente de la misma manera. amigo. Entonces, ¿de cuál me fío yo? ¿Qué pasó realmente ahí en esto que me estáis contando? ¿Lo que me ha contado una o lo que me ha contado la otra? Luego, aparte, claro, dentro de la familia, pues no todos salen igual de bien parados. Entonces, si te metes hasta el fondo para hacer una historia de la familia, cuentas todo, lo bueno, lo malo y tal, pero no me apetece y tampoco me parecía procedente, ¿no? Hay cosas que creo que se deben quedar donde están, en el baúl de los recuerdos, en una caja ahí escondida en el pasado y se acabó, y no levantar nada. Pero sí es verdad que me pareció interesante el hecho de que la misma historia pues no es contada de la misma, o unos lo recuerdan de una manera, Claro, no es, no claro. es- no es que lo distorsionen, es que simplemente con el paso del tiempo, creo que a todos nos pasa, tienes un recuerdo de una cosa cuando realmente no pasó así, pero tu idea es que pasó así, y así Ujú, se queda. Y entonces eso es lo que me pasó con algunas de las cosas que me contaban. ujú. Bueno, partes de la premisa, como apuntábamos antes, de una muerte, ¿no? La muerte de un padre, estas dos hermanas que lloran ante su tumba en el cementerio, pero esta estampa que podemos decir que es, a ver, pues habitual, es decir, un trance por Sí, el que tenemos que pasar todos, se trastoca de tal manera que lleva a hacer temblar los cimientos de la familia. Aquí tratas un tema que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, lo sí, establecido, lo habitual, lo ordinario, a lo que estamos, nunca mejor dicho, con lo que estamos familiarizados y que nos da también la seguridad, nos hace estar en esa zona de confort. Aquí las protagonistas de repente, sobre todo una de ellas, creo, se enfrenta a algo que va a remover prácticamente pues toda su vida o los cimientos sobre los que creía estar fijamente asentada. Me parece muy interesante esa partida, ¿no? Esa sí, premisa es lo que tú a nivel dices. psicológico, cómo nos puede afectar ya en unas personas adultas que se cambia así el chip, ¡paf!, de repente y que todo tu mundo se venga abajo. Claro, lo que tú dices, ella vive en su zona de confort, ella pues vive de una determinada manera, tiene una historia familiar en la que ella cree que no hay nada especial ni nada oculto que pueda variar su percepción de toda su vida, de su trayectoria desde que era una niña, pero de pronto el fallecimiento de su padre hace que aparezca un personaje misterioso en la familia que en un principio no se identifica, no se desvela hasta el final del libro y que tiene un secreto familiar que tiene que contarle y que efectivamente todos los cimientos de esa familia
se van a venir abajo. Entonces, claro, una vez que el padre fallece, en ese Madrid de los años 60, que también he intentado ambientar de una forma de lo más fidedigna posible, porque para ello también pues he contado con gente que vive en Madrid y que vivió en Madrid durante aquellos años, también familia, y me ha contado pues también cosas de cómo era un poco la vida en Madrid y también anécdotas y cosas, ¿no? Entonces, hay un flashback otra vez a momentos previos a la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española la hago muy de pasada, ¿eh? No he querido que sea algo histórico. Además, el tema de la Guerra Civil es muy complicado, parece que cualquier cosa que escribas que te posiciones de un lado o de otro es simplemente un trasfondo en una pequeña parte del libro. Volvemos hacia atrás y en ese flashback es donde esa persona, esa mujer que ve que todos los cimientos de su familia se rompen, vamos a ver el origen de su familia y por qué se rompen esos cimientos y quién es la persona que se entromete ahí muchos años después para romper esos cimientos. Entonces eso, he intentado ambientar el Madrid de los años 60, ese pueblo de Guadalajara, que es un pueblo real, que existe, que es el pueblo donde nació mi madre y mis tías, y ambientarlo también de una manera más fidedigna posible por aquellos años, que para eso me lo han contado ellas. Y entonces, bueno, pues hay personajes, establecimientos que había en ese momento, costumbres, que yo creo que pues, bueno, las personas que tenemos una edad y que nuestros padres ya son mayores, pues seguramente que nos han contado muchas cosas. Y sí que he intentado, sobre todo me parece muy importante, la ambientación en este caso. Nos comentas que la guerra civil pasas, digamos, un poco por encima de ella, lo sitúas en un momento dado, la acción la sitúas ahí, pero de alguna manera tú siempre vuelves al pasado. ¿Te gusta mucho la historia? En las veces que hemos conversado, en radio, en la tele, hablando de cine y tal, siempre echas la mirada atrás. Hay ciertos periodos que te gustan más que otros, lógicamente, pero el pasado, la historia, es algo por lo que tú te sientes muy atraído y que se refleja, como digo, en tus criaturas literarias. Así que, de alguna manera, aquí tenías que regresar levemente, como nos apuntas, sobre la Guerra Civil, pero bueno, también la premisa que comentábamos antes, años 60, ahí regresas. ¿Qué tiene el pasado que tanto te atrae, Pablo? Pues ya sabes que me gusta muchísimo la historia y me parece siempre interesante ambientar historias en el pasado. No sé por qué, pero es verdad que en el presente apenas en mis novelas hago referencia, ¿no? Siempre me gusta hablar del pasado. Mira, hay una parte, un día lo hablaba con un amigo, no sé si he hablado contigo, el presente me parece menos literario, no sé cómo decir, es como el que le gusta el cine clásico. Sí. No me pega en un libro, pues meter móviles, tecnología, no me pega. Yo soy más un poco de literatura que se acerca un poco más a la literatura más clásica. Y me pasa como hablamos, ¿no? Con el cine. Igual me gusta más el cine clásico que el cine más moderno, de ciencia ficción. Entonces, no sé, me parece como mucho más literario cuando cuentas una historia en el pasado, que ha pasado, tiene un principio, tiene un final y ya está, ¿no? Y sobre todo estas historias familiares, pues yo creo que seguramente casi todos tenemos historias que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros tíos, que son historias que, bueno, igual algunas veces también echamos un poco de fantasía, ¿no? Pero que son muy interesantes. Y realmente a mí la historia del pasado de mi familia me parece interesantísima porque me han contado muchísimas cosas y la para una novela. Entonces yo siempre había tenido esa inquietud y digo, pues nada, vuelta al pasado. Fíjate ese Madrid de los años 60 o ese pueblo castellano rural, que era muy, muy rural, era una sociedad muy, muy cerrada en sí misma, era como una pequeña comunidad que se ayudaban entre ellos, su pequeño mundo era ese pueblo, o sea, eran personas, y ahí lo reflejo, que prácticamente no salían de allí. Es decir, como mucho iban al pueblo de al lado, o a la capital iban una vez cada muchísimo tiempo por algún motivo, era una situación que era extraordinaria. Entonces eran gente que vivían su pueblo, su pequeña comunidad era su mundo. Se tenían que ayudar entre ellos, también había sus rencillas, ¿no? Pero tenían su maestro, el típico, ¿no? Era su maestro, el cura, el médico, el veterinario, pero eran pequeñas comunidades donde pasaban muchas cosas, porque vivían todos juntos, se tenían que ayudar entre ellos, también había eso, sus más y sus menos, ya sabemos lo que pasaba en los pueblos. Y cuando, por ejemplo, llega la guerra civil, claro, les llega de repente. Y entonces, de repente se dan cuenta de que en el mismo pueblo, cuando todos habían sido amigos, pues ahora de repente algunos eran ya enemigos. Sin más, les llegó así, ¿no? Pero bueno, lo de la guerra civil, te digo, lo paso muy, muy de pasada. Es simplemente una pequeña parte del libro, muy de pasada. Y ya te digo, sin
sin pronunciarme, sin nada parecido, porque hoy en día parece que lo de la Guerra Civil es un poco complicado y cualquier cosa que cuentas parece que te estás de uno o de otro. Entonces, es como un trasfondo histórico, pero claro, no lo puedes obviar porque evidentemente pasó y la Guerra Civil está ahí. Entonces, esa ambientación, por ejemplo, los niños, ¿no? Pues a qué jugaban los niños en esa época, con qué se divertían, ¿no? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Por ejemplo, el hecho de ir a Madrid, que no está tan lejos, es decir, en distancia, lo que yo localizo ahora mismo en coche estás en una hora. Pero ir a Madrid era ya un hecho extraordinario. Y gente que iba a Madrid volvían al pueblo y contaban lo que habían visto en Madrid. Porque su pequeño pueblo era su mundo. Y lo que estaba fuera de allí y lo que no veían allí, para ellos era algo que, pues era algo extraordinario que no acertaba muchas veces a entender, porque no lo podían ver físicamente y se lo tenían que describir, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la mentalidad que había en aquella época con estas personas, que además luego, fíjate el cambio que han tenido, ¿no? De vivir eso, personas que vivieron en esa época, vamos a poner los años 40, Sí. a la gente que todavía vive ahora. Todo ese cambio, esos avances que han habido en todo tipo, yo creo que no ha habido en la historia de la humanidad, en un periodo tan corto de tiempo, tantos cambios, Es a verdad. muchos niveles. Entonces, estas personas han tenido que ir superando todos los cambios. Todos sabemos que ahora las personas mayores pues les cuesta adaptarse pues a la tecnología y a muchas cosas, joder, incluso en mentalidad que no entienden. Que tú piensas en los años 40 o 50 o 60 ahora, ¿no? Qué cambio en todo tipo. Entonces estas personas, yo reflejo un poco la mentalidad y la forma de vida que había en aquella época en un pueblo de España y comparando con lo que podemos tener ahora, ¿no? Que es muy, muy distinto. Ha sido muchos cambios y si lo pensamos, en muy poco tiempo. Son personas que han Mm. vivido esa época y esta. Sí, la verdad es que si te pones a pensar, pues es una persona en los años 60 que tuviese, pues eso, que fuese una persona ya de una edad, que llegase a los 70 años, fíjate tú qué diferencia entre su niñez, su etapa, digamos, adulta, edad media y la ancianidad. Fíjate Claro. todas las cosas que han pasado en el siglo XX, ¿no? En 100 años, que eso para la historia es Ujú. nada, No es nada. es un suspiro, es nada, a todo lo que vivieron, todo lo que efectivamente, como Mm. tú bien dices, tuvieron que adaptarse o adaptarse, porque claro, te No pasa les por quedaba otra. encima el, Sí, además el desarrollo. claro, yo por ejemplo, además, siempre que hablas de esta época, de esta España, siempre, bueno, es verdad que es una España en blanco y negro, porque cuando vemos imágenes son imágenes en blanco y Sí, negro, pero yo lo que siempre me he negado, y me da además mucha rabia, es que la gente ve aquella época como una época completamente oscura. Y yo me niego a eso. No sé qué opinas tú, Patricia, pero ¿qué pasa? ¿Que es que nuestros padres cuando eran pequeños o jóvenes no eran felices? ¿No tenían diversión? ¿No pasaban buenos momentos? Es que parece que es que en aquella España era todo oscuro, todo negro, una España triste. Evidentemente, la calidad de vida, el nivel de vida no es el que tenemos ahora. Estoy de acuerdo, pero no era todo malo. Yo iba a ver a mis padres de su época juvenil y de niños y eran, vamos, lo recuerdan con muchísimo cariño, con muchísima nostalgia. ujú, Entonces, ver esa España siempre como esa cosa oscura, triste, miserable, hombre, evidentemente, claro que pues que había muchísima gente que lo pasaba mal. Pero, por ejemplo, mm, yo lo oigo, ¿eh? Muchas personas de ahora de una edad recuerdan su niñez también con cariño. Disfrutaban de pequeñas cosas. Ahora necesitan tantas cosas para ser felices o para disfrutar de algo. Antes con pequeñas cosas lo vivían. Entonces, aquella España también había cosas muy buenas. Quiero decir, también los niños y los adultos pasaban buenos momentos, porque igual tenían sus fiestas, sus romerías, que era algo extraordinario, también la forma de vivir la Navidad, la comunión, las celebraciones familiares, las bodas, no sé, era otra España, evidentemente, pero me niego a seguir la corriente de que todo, absolutamente todo era malo, porque la gente sí. vivía y también tenía su diversión y su forma de ser feliz en aquella época. Sí que es verdad que a veces da la sensación de que nos ha llegado el mensaje de que eso era todo horrible, ¿no? Y que Claro. era, o quizá porque nos hemos fijado más en los comentarios negativos. Yo, si te soy sincera, pues he oído, yo, por ejemplo, el caso de mi madre. Mi madre, Ujú, pues ella nació en 1933. ujú. Y yo toda la vida la oí que, bueno, pues sí, que de niños pasaron pues alguna necesidad, pero no hambre, por ejemplo, a Claro. pesar de que, bueno, pues le pilló ahí la guerra civil siendo niña y Ujú. tal, aquí en Cantabria, pero que tenían falta de muchas cosas, pero hambre no pasaron, quizá porque ella tuvo la suerte pues de nacer en una zona más rural, quizá la Claro, gente en un Santander, por ejemplo, o si claro, salimos claro, de Cantabria, pues en un Madrid, ciudad, claro.
igual lo pasó peor. Es que claro, también depende, obviamente. Claro, es que en aquella época se pasaba peor en las ciudades que en el campo. Puede ser, claro, porque de alguna manera en un pueblo, pues si tú tenías alguna cosuca de la huerta y el vecino tenía unas Mm, gallinas, pues podías hacer un trueque. Es decir, claro, ¿en necesidad de cosas? Pues sí, pero lo claro. básico lo tenían y aprovechaban lo que Hombre, se les ofrecía. Y bueno, lo del reciclaje que ahora se lleva mucho, aquello sí que hombre, era reciclaje. remiendo tras remiendo. Pero no te quepa la menor duda. Y Mira, que, me contó una anécdota una compañera mía de trabajo y visioné lo que me contó. Yo creo que tú y los oyentes, y pueden visionar esa imagen, es muy, muy significativa y muy sorprendente. Y es un poco lo que tú me contabas ahora del trueque con lo de tu madre. Me contaba, por ejemplo, que aquí en Santander, en la capital, en Santander, había gente que vivía en el campo, en los alrededores, iban a Santander a las mejores casas, a las mejores zonas. Te hablo de Reina Victoria, que es, ujú. bueno, que desde fuera, es una zona pues que hay viviendas de alto nivel, Sí, que iban una igual, zona de posibles. sí, efectivamente, pues iban igual con gallinas, con queso, con verduras, con frutas, iban a estas casas, ellos, estas mujeres o hombres, entraban con esos productos y salían de esas casas con una cortina, con una cubertería, Claro. con una vajilla. Es decir, ahí había como una especie de cambio. Los ricos eran realmente la gente que estaba en el campo. Porque es que la gente de la ciudad, sí, tú puedes tener platos, cortinas, mesas, muebles, no tienes con qué comer. Amigo, Sin embargo, ellos le llevaban comida y a cambio les daban, pues eso, se establecía un trueque, yo te doy comida, pero tú me das tus claro, cosas de lujo, claro, tus hombre, cortinas, tus claro. muebles. Una Entonces, colcha, igual un juego claro, de una colcha, una sábanas, manta, eso, una claro, alfombra, lo que sea. Entonces, imagínate, tú mira esa imagen de esa pobre gente, pues vestida seguramente con trajes remendados, entrando a una casa de lujo de Reina Victoria y saliendo de allí con una claro, cortina o con una, claro. yo qué sé, o con una vajilla. Donde tenían otro tipo de miseria. Quizá no se veía tanto, porque Efectivamente, claro, efectivamente. pero lo de pasar hambre tiene que ser durísimo, ¿no? Tiene que ser durísimo, evidentemente, pero claro, también a veces decimos, es que la gente de aquella época era muy dura, y efectivamente, Claro, claro que, claro. que También era muy dura, tuvieron que pasar por cosas muy duras. claro, pero eran duras porque no les quedaba otro remedio. Ujú. Es que no les quedaba otra que ser dura. En aquella época, dice, jo, es que eran duros. Bueno, es claro que eran duros, pero es que no les quedaba otra. O eras duro Claro, o nada, eran duros porque por tuvieron un obligación. entrenamiento, pues así, como tal, muy duro. Efectivamente. No les Y quedó claro, a veces otra. nos cuentan cosas. Es que tu abuelo iba a trabajar todos los días, no sé cuántos kilómetros andando, iba. Digo, hostia, Claro. con perdón, no sé si yo lo haría ahora. Bueno, pues en aquella época, si estuvieras nacido en aquella época, lo tenías que haber hecho, no te Claro, quedaba otra. exactamente. Es que si no, no había trabajo y si no, no había dinero Claro, para es que llevar comida a la mesa. iba a trabajar andando y llovía y granizaba, iba andando, iba y volvía todos los días y luego llegaba a casa y atendía a las vacas. Sí, Digo, jolín, madre mía, ¿cómo es eso posible? claro. Pues lo hacían, no Muy les duro, quedaba otra. muy duro. Es Además, que eran era así. familias con muchos hijos también y Mm. bueno, era complicado. Sí, sí, sí. Pues eso, las luces y las sombras, ¿no? De una época pasada que a veces pues somos muy dados a llevarlo al extremo, ¿no? Decir, oh, qué horrible, oh, qué maravilla. Pues Claro, claro. no, en esta vida, Yo me niego a eso y por eso en el claro, libro intento reflejar que evidentemente había una necesidad, había gente que lo pasaba mal, había gente, por supuesto, pero también tenían sus pequeños momentos de felicidad, disfrutaban con cualquier cosa. Pues mira, una anécdota en el libro que en el pueblo, y eso me la ha contado, pues iba una pequeña compañía de teatro y en el frontón, porque curiosamente esa zona de Guadalajara hay muchos frontones. ajá, Sí, frontones para hacer pelota básquet, todo esto. Yo creo que fue por un poco la emigración del norte que hubo por aquella zona en un momento determinado. Y bueno, hay un pequeño teatro. Claro, ese pequeño teatro, esa pequeña actuación, una noche, era un acontecimiento. Y eso lo recordarían durante mucho tiempo. Pero era su forma de ser feliz. Se conforman con lo que ahora nos parece muy poquita cosa, ¿no? o damos por hecho, es verdad. Claro, pero esas pequeñas cosas, o el hecho de que se celebraba, por ejemplo, un bautizo, por ejemplo, y era el bautizo, iba la familia y tal, y allí era un acontecimiento, iba todo el pueblo, tiraban caramelos a los niños, claro, tiraban Sí, caramelos, me o sea, no acuerdo, es importancia, cuatro yo caramelos. eso también lo viví. Yo también lo he vivido, pero te hace mucha ilusión esos caramelos, entonces era Hombre, un acontecimiento, yo no te digo nada, hacer la primera comunión, ese tipo de cosas, ese tipo de celebraciones, pues claro, las recuerdan con un cariño inmenso, porque es como esa felicidad de las pequeñas cosas que yo valoro muchísimo. mm, Yo valoro muchísimo a la gente que es feliz. No es que valore más a esa gente, pero valoro esos pequeños detalles, la gente que es feliz con pequeñas cosas. Y yo desde que era muy pequeño también me ha pasado un poco lo mismo.
que he heredado eso de ser feliz con pequeñas cosas. Yo nunca he ansiado grandes cosas, me refiero materiales, ¿eh? Sí. Pero esas pequeñas cosas creo que hay que valorarlas y eso creo que un poco se está perdiendo. Y sí es verdad, ya ver, este libro no tiene ninguna pretensión, no grandes pretensiones, pero sí es verdad que yo creo que para intentar entender que hay que conformarse también con cosas sencillas, que a veces son más importantes y te aportan mucho más que otras cosas que tienen un valor económico mucho mayor. Y creo que eso también es importante. Y disfrutar del momento, ¿verdad? Porque en esta sociedad ahora mismo de todo tan rápido, que va cada vez más deprisa, de la inmediatez, de que se busca la satisfacción inmediata, y yo a veces también me siento un poco fuera de lugar. Porque, vale, bienvenida al club, Patricia. Sí, tampoco es que seamos súper mayores, pero sí que es verdad que ya tenemos una edad en la que dices, Sí. si yo de antes, esto lo veía de otra manera, esto lo disfrutaba y a veces me revelo y digo, no, mira, mira, por ejemplo, un ejemplo claro, el tema de las series, ¿no? A mí me gusta mucho ver series, como el cine y tal, y a veces hablas con la gente, ya has visto esta serie, ya has visto esta otra, ya has visto esta otra, digo, es que no he tenido tiempo, digo, pero además es que me niego a estresarme porque no he visto esta serie o la otra, porque, chico, yo voy viendo las series y a veces sí tengo tiempo para hacerme un maratón y otras veces pues voy viendo un capítulo como se hacía de antes, ¿no? O uno al día o uno a la semana. Eso que has dicho tú lo he dicho yo 1000 veces. Digo, a ver, si viera todas las series y cada vez que me ve alguien me recomienda, no tengo vida para verlas. Claro. Es que es imposible. Entonces, antes, pues había una serie que echaban un capítulo a la semana, te lo veías y estabas deseando que llegara ese momento para ver el capítulo, a ver cómo acabó la semana pasada, a ver cómo sigue. El disfrute, la anticipación. Ahora me voy a ver 3 capítulos seguidos en una tarde. Hombre, entonces quieres quieres la inmediatez, la satisfacción ya. La gente tiene paciencia. Sí. Y, hombre, es que por eso te digo que el cambio ha sido tan brutal de la mentalidad, que tenemos que cambiar la mentalidad tan rápido, que es que va tan rápido que no es que tú y yo seamos mayores, efectivamente, pero que es que son cambios demasiado rápidos y ya no hablo solamente de avances tecnológicos, hablamos de la forma, pues como hablamos, esta tontería de las series, ¿no? Pero es la forma de cómo ve uno la sociedad, la mentalidad, y vemos que es que va todo como muy deprisa, y queremos todo inmediato, rápido. Mandamos un mensaje, ¿vas a ser un audio de más de un minuto? No tengo tiempo. Y que te contesten rápido. Digo, pero vamos a ver, si es algo urgente, coges el teléfono y llamas. Si mandas un mensaje, bueno, pues ya lo leerás, o ya lo leeré, ya contestaré, ya... Claro. Uf, yo es que me niego, a veces me niego a estresarme por esas cosas. A veces tienes la impresión como que los niños de ahora viven mejor, por ejemplo, que en la época que yo podía ser niño, en los años 80, porque tienen móviles. No, perdona, no, porque ellos, yo entiendo que si yo hubiese nacido ahora, pues también ya naces con el móvil y tienes el móvil. Igual Claro. que yo nací con la televisión en color y mis padres, o sea, cuando nacieron no había televisión en casa, evidentemente, a los tuyos. Eso es. Pero evidentemente ellos no saben, porque no lo saben, lo que se están perdiendo teniendo el móvil, que es jugar en la calle, hacer juegos en la calle, jugar 7, 8, 10 niños juntos en la calle. Eso ellos no lo han vivido, no lo viven ahora. Entonces, pero yo no les echo la culpa a ellos. Yo a veces es que los niños digo, yo les disculpo. Bueno, no disculpas del 100%, no que tengan nada de culpa, pero es que ellos ya nacen con el móvil. Es la época que les ha tocado Claro, vivir. les ha tocado vivir esa época. Pues como igual nosotros cuando éramos pequeños decíamos, pues mira, esto será con el VHS, el vídeo y ¿sabes? O sea, Sí. es que es una época que les ha tocado vivir. Es verdad que a mí a veces me dan pena, sí, porque se pierden eso. Si tú tienes 5 chavales en un banco sentados, los 5 mirando una pantalla, es una pena, porque eso, hace 30 años, esos 5 estarían jugando a algo, no sé a qué. O hablando entre ellos. O contándose sus cosas, o lo que sea. Pero no estarían delante de una pantalla los 5. Sí. Y a mí me da pena porque no saben lo que se están perdiendo. Y es una pena. Qué pena. Pues sí, porque también sabemos apreciar que al igual que nuestros padres o nuestros abuelos que tuvieron pues carencia de algunas cosas, también supieron apreciar los buenos momentos, disfrutar de las buenas cosas, por pequeñas que fuesen. Entonces yo creo que a nosotros nos ocurre un poco parecido, Sí, ¿no? sí, un poco Recordamos pues esa infancia, saliendo por ahí, cogiendo la bici, yéndote con los amigos, en fin. Y dices, guau, es que me he dado cuenta que los chavales de ahora, cuando ves un grupo de ellos, normalmente están con el pescuezo hacia abajo sobre una pantalla, ¿no? Eso es. Pues entre ellos no, incluso se hablan, prefieren hablarse a través de un mensaje de WhatsApp que decírselo directamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, es una pena. Entonces, yo también en el libro intento también que se valore, pues eso, el valor de la familia, el valor de la amistad, porque al final es una historia en lo que la base es la familia y la amistad. Y saber en quién puedes confiar y saber que también hay gente que si estás mal también es capaz de ayudarte. Hay gente muy mala por el mundo, que aquí Hombre, también se refleja esa gente mala, pero hombre, que la humanidad hay una esperanza. También hay personas que están dispuestas a arriesgar mucho por ayudar a otra persona. Entonces yo creo que esa moraleja, entre comillas, por decirlo de alguna manera, también quiero que se refleje en el libro, ¿no? Que hay gente buena que es capaz también de ayudarte y que yo creo que nunca se está solo, ¿no? Que siempre hay alguien que te puede ayudar. pues todo esto, queridos amigos que nos estáis escuchando, o parte de esto que estamos comentando, porque hemos empezado a hablar de tu libro y hemos ido, bueno, pues desgranando cosas que sí, en definitiva, están relacionadas con él. Pues Sí, esta esencia se encuentra en la letra de mi madre. Ah, y un anónimo, y uno que dice ser un asesino, y un misterio, y cosas intrigantes, que eso también mola, Pablo. sí, claro, porque ya te digo, la historia, a ver, es una historia, pues eso, muy sencilla, que habla de la historia de una familia, pero claro, hay un secreto y familiar que, como te digo, los cimientos los destroza y sobre todo, pues es una historia de una familia, historia de la amistad, cómo se vivía en aquellos años en un pueblo. También hay un pequeño guiño a Cantabria, ¿eh? Cómo se vivía en aquella época ambientada y bueno, pues yo creo que es una historia que es muy sencilla de leer, tiene un lenguaje, pues claro, estamos hablando de personas que vivían en un medio rural. El lenguaje que ellos utilizaban no puede ser un lenguaje quiero decir, de un nivel eh, de vocabulario, pues que sea, no sé, como puede hablar una persona que tiene un nivel de estudios mayor que lo que podía tener esta gente que los pobres bastante tenían con acabar la educación obligatoria, ¿no? Entonces, es un lenguaje muy sencillo, tiene mucho diálogo, y bueno, la verdad es que es una historia que estoy encantado con ello porque de todos los libros que he escrito, probablemente yo sé que es como los cantantes, ¿no? Mi último disco es el mejor. No, no quiero decir que sea el mejor, pero es verdad que las opiniones que me han llegado de este libro, de gente pues a través pues, de mensajes bueno, pues o de gente que conoces que te lo ha dicho en contacto contigo a través de internet o de las redes, ¿no? Pues bueno, me dicen que es una historia muy emotiva. Es que Ajá. es súper emotiva. Hay gente que dice, pues me recuerda a mi familia, me recuerda cosas que mi madre y tal. Pues se lo da a mi madre y le ha encantado porque le recuerda a su época. O sea, incluso hay gente que me lo ha dicho casi llorando, que es una historia tan emotiva, con un final tan bonito y tan emotivo, que les ha hecho llorar. Incluso recibí ya un mensaje de una chica que dijo que le recordaba mucho esta historia a la propia historia de su madre. O sea, he recibido unas críticas de verdad, ¿eh? Como nunca. Y es verdad eso, porque además el libro, si tú lo coges físicamente, la portada y la contraportada son retazos, son como fotografías, pues son fotografías reales de mi familia. Ujú. Pero yo he puesto unas fotografías que se puedan identificar con ciertos personajes del libro. Por lo tanto, cuando estás leyendo el libro, hay personajes que tú podías identificar con algunas personas que aparecen reflejadas en la portada y en la contraportada. Entonces, bueno, eso también les hace un poco una historia un poco más cercana y lo identifica más, les ponen cara, ¿sabes? Ya sé que en los libros casi, pues, bueno, a no ser que luego se haga una película de ese libro, pues bueno, pues te los imaginas, ¿no? Con las descripciones. Pero en este caso, yo también invito para que sea todavía más cercana es a ver las caras de estos personajes en la propia portada del libro. Y como digo, la verdad es que estoy encantado porque hay gente, incluso te digo, que emocionada me ha dicho que es una historia preciosa, que le recordaba a su familia. Bueno, pues la verdad es que yo estoy encantado. ¿Qué quieres que te diga? De Qué todos los libros que he bien. escrito es el más personal y mucha gente me dice, mira, todos los que has escrito yo creo que si no escribieras más, por el que te recordaría sería por este. Me lo ha dicho mucha gente. No es por nada, yo creo que es porque es una historia que gusta más o menos a todo el mundo. Y tú si te escribes una novela histórica, pues hay gente que le gusta una novela histórica, hay gente, por ejemplo, en La Flor del Beso, que es también de la Segunda Guerra Mundial, pues si no te gusta la Segunda Guerra Mundial o la historia, pues no te va a gustar Ujú. o el misterio o la novela negra, no, no me gusta la novela negra, vale, pues entonces no te va a gustar. Pero es que este libro, pues más o menos es que es una historia sencilla de una familia que más o menos gusta a todo el mundo. Entonces, por eso yo creo que es el éxito que ha tenido, creo que básicamente es por eso, ¿no? Porque es muy fácil de leer, se lee muy rápido y yo creo que a la gente pues le ha gustado eso, esa cercanía. Pues no tenéis excusa para no adentraros en las páginas de La letra de mi madre. Pablo, para finalizar, ¿dónde podemos encontrarla?
Pues en librerías aquí en Torrelavega, en Campillo y en Inés, y bueno, pues a través de Amazon, desde cualquier parte se puede comprar. En Amazon están todos mis libros y en Amazon ahí está, se puede comprar desde, bueno, ya sabemos, ¿no? En Amazon se puede comprar desde cualquier sitio del mundo, así que en Amazon están todas mis novelas. Perfecto, pues ya no nos queda más que eso, leer La letra de mi madre, de Pablo Tresgallo, que ha estado aquí visitando la biblioteca de la señora Miur. Pablo, yo no sé si ya estás pensando en en la siguiente criatura literaria o de momento están reposando las ideas. No, porque bueno, a mí lo que me gusta siempre es, creo que es lo que te lo he comentado alguna vez, que cuando estoy acabando una, siempre me gusta tener en mente otra, porque si no hay ese vacío que te queda de cuando acabes y dices, ¿y ahora qué? En los otros me ha pasado, pero no tan fuerte como con este. Es una historia que la he vivido tan intensamente que cuando la acabé dije, uff, digo, ¿qué me pongo ahora? Porque no tenía nada claro lo que quería hacer, porque me ha exprimido mucho esta. Pero bueno, ya estoy en ello, ya estoy en algo nuevo y además en esta ocasión, por primera vez sí lo voy a ambientar en Cantabria, gran parte del libro. No lo hago de forma, porque también lo he comentado alguna vez, ¿no? Que parece que por ser de Cantabria tienes que ambientar tu libro en Cantabria y demás. Bueno, pues a mí no, porque en ese momento no me apetecía. Y además creo que leer es una forma y escribir es una forma también de viajar y ir a otros sitios, ¿no? Pero en este caso sí que la historia que tenía pensada me pegaba para ambientar una parte en Cantabria y es lo que voy a hacer. Pero bueno, estoy en ello y espero, pues no sé, a lo largo de 2024, pues poder publicarla y que tú me llames otra vez y poder hablar Claro. contigo otra vez sobre el nuevo libro. Genial, sí, sí, yo eso dalo por hecho. Ten por Muy bien. seguro que así será. De momento nos vamos a quedar saboreando la letra de mi madre. Pablo, te mando un abrazo y un beso enormes y que nos vemos Por dentro o supuesto. fuera de la biblioteca de la señora Miur. Dentro y fuera. Eso. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Y a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, muchas gracias por acompañarnos en este rincón que espero que también para vosotros sea entrañable. La biblioteca de la señora Miur. Hasta la próxima.